Buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Desempleo con sabor agridulce. El DANE reveló que la desocupación al cierre de junio bajó frente a los históricos niveles de abril y mayo, pero sigue en porcentajes preocupantes de casi el 20%. En las capitales el desempleo es mucho más alto. El director del DANE explica los detalles. Opiniones encontradas, aunque algunos empresarios celebran la leve caída que tuvo el desempleo, otros consideran que sigue siendo alarmante y culpan a los alcaldes que insisten en las cuarentenas. Analizaremos todo con el director de Fedesarrollo. Panorama incierto, las polémicas plataformas de transporte siguen en vilo. En el Congreso se abre paso un proyecto para reglamentar los contratos laborales, pero la aprobación del gobierno sigue enredada. Hablaremos con la vocera de una de estas empresas. Y comenzamos esta emisión con el informe sobre el mercado laboral colombiano que reveló hoy el DANE. El desempleo bajó en junio frente a los meses precedentes en los cuales hubo cuarentena estricta, pero aún sigue en niveles cercanos al 20% el desempleo en nuestro país. Veamos los principales aspectos destacados por el propio director del DANE. Vemos que la tasa de desempleo nacional para el mes de junio se ubicó en un 19.8% de la población económicamente activa, cuando en junio de 2019 esa tasa de desempleo había sido del 9.4%, por consiguiente un incremento de 10.4 puntos porcentuales, que es un incremento 40 puntos básicos inferior al incremento que habíamos visto en el mes de mayo. Y adicionalmente, la tasa de desempleo de las 13 principales ciudades, que son las que están recibiendo casi 2/3 partes de los efectos nocivos de la pandemia del COVID-19 sobre el mercado laboral, se ubicó en el mes de junio de 2020 en un 24.9%, cuando nosotros queremos ver el valor absoluto de la población desocupada en el mes de junio, que fue de 4.53 millones de personas. Esos 4.53 millones de personas en junio desempleadas corresponden a un incremento de 2.2 millones de personas que salieron del mercado laboral e ingresaron a la desocupación. Ahí es importante resaltar que en marzo la tasa de desempleo nacional desestacionalizada se ubicó en un 12.2%, llegó a un máximo nuevamente en su versión desestacionalizada que nos permite comparar mes con mes del mismo año en mayo de 2020, cuando esta tasa de desempleo nacional desestacionalizada fue del 21.2% y corrige, como lo veníamos mencionando anteriormente, en 40 puntos básicos a la baja en el mes de junio, con una tasa desestacionalizada del 20.8%. Eso significa que hay una ligera mejora del comportamiento del mercado laboral, visto como una reducción de la tasa de desempleo desestacionalizada entre mayo y junio. En junio, la rama de actividades artísticas, de entretenimiento y de otros servicios presentó una reducción cercana a 737.000 personas que en junio del 2019 estaban reportando estar ocupadas en esas actividades y que ahora no las estamos identificando. Y para analizar justamente estos temas, saludo al director de Fedesarrollo, al doctor Luis Fernando Mejía. Doctor Mejía, bienvenido a Signo Pesos. Buenas noches. Hola Víctor, muy buenas noches. Un especial saludo para usted y para todos los que nos están viendo. Doctor Mejía, un desempleo nuevamente cae un poquitico, pero nuevamente muy cercano al 20%, y eso que hemos tenido reaperturas en la economía. ¿Los toma por sorpresa? ¿Qué análisis puede entregarnos sobre esta cifra del mes de junio? Pues mire, Víctor, yo creo que hay dos dimensiones, una buena y otra un poquito más positiva, por supuesto. Una no tan buena es que, infortunadamente, como lo mencionaba el director del DANE y usted en su introducción, la tasa de desempleo en el mes de junio todavía está cercana al 20%. Estamos hablando entonces que 1 de cada 5 trabajadores, infortunadamente, no ha podido conseguir un empleo.
Por otro lado, cuando usted mira la destrucción de los empleos, pareciera entonces que en efecto la economía tocó fondo en el mes de abril. Recordemos que en el mes de abril se habían perdido el 25% de los empleos, cerca de 5.4 millones de empleos perdidos en ese mes. Luego llega el mes de mayo, se reduce esa pérdida de empleos al 22%, llegamos alrededor de 4.7 millones de empleos perdidos. Y fíjese ahora, en el mes de junio se reduce al 19% esa pérdida de empleo, llegando a 4.3 millones de empleos perdidos, como lo mencionaba el director del DANE. Así que pareciera entonces que las medidas de reactivación gradual de la actividad económica que se han venido implementando desde el mes de mayo y también, por supuesto, en el mes de junio, han logrado disminuir esta destrucción de empleo. La tasa de desempleo todavía no cae de manera importante porque ha disminuido la inactividad. Personas que antes habían salido del mercado laboral y con el levantamiento de las restricciones empiezan otra vez a participar en el mercado laboral. De todas maneras, entonces hay dos dimensiones, una positiva, una no tan buena, por supuesto, sigue siendo una tasa de desempleo muy alta, pero de nuevo creemos que la tendencia es muy importante porque muestra que parece que la economía colombiana tocó fondo en ese mes de abril en materia económica y también en materia laboral. Pues muchos analistas coinciden con usted, doctor Mejía, en que las cifras siguen siendo dramáticas. Y claro, cuando uno mira junio del año pasado respecto a junio de este año, ve cómo se perdieron más de 4 millones de puestos de trabajo. Pero si miramos mayo de este año versus junio y mira uno esa cifra de personas ocupadas, es decir, colombianos trabajando tanto en la formalidad como en la informalidad, pues uno ve que hay como una recuperación, ¿no? El número de ocupados como que sube en 1 millón de personas. Uno puede decir que de todas formas muchos miles de colombianos recuperaron su puesto de trabajo. Así es, tal cual como usted lo ha dicho, Víctor. Cuando usted compara en estos 3 meses de cuarentena que se habían perdido más de 5 millones de empleos, se han recuperado ya 1 millón. Lo que pasa es que se perdieron al principio 5.3 millones de empleos, así que todavía nos falta mucho camino por recorrer. Cuando usted mira el promedio de la primera mitad del año, enero-junio, la cifra de desempleo es del 15.8%. Ese es el desempleo de la primera mitad del año. Nosotros estimamos desde FEDesarrollo que vamos a llegar a niveles cercanos al 18%, lo que implicaría que seguramente en la segunda mitad de este año, de julio a diciembre, tendríamos cifras más cercanas al 19, ojalá 18%, en donde paulatinamente vamos viendo una recuperación de la generación de empleo, pero por supuesto no en las cifras que tuvimos antes de la llegada del COVID. Ahí está el reto, cómo poder acelerar esa recuperación de la actividad económica, por supuesto, y también la recuperación del empleo. Doctor Mejía, esa es la minucia, ¿no? de las cifras del mercado laboral que están cargados pues, de muchos datos y uno a veces se enreda mirándolos, pero si uno hace un balance, digamos, muy sencillo de entender, antes de la pandemia teníamos desempleos del 10, del 11, del 12%, y ahorita después de la pandemia tendremos desempleos casi del doble, 20%. Y uno mira a otros países, inclusive más afectados económicamente que Colombia, y no tienen esas cifras de desempleo tan altas. ¿Cuál es el problema estructural que tiene el mercado laboral colombiano que nos lleva a desempleos históricos, cosa que no está ocurriendo con otros países? Totalmente de acuerdo, Víctor. Mire, cuando usted mira las cifras comparativas, solamente el año pasado cuando la economía venía acelerando su ritmo de actividad económica, el desempleo promedio del año fue 10.5%. Mirando más en el largo plazo, hicimos recientemente un estudio con Cristina Fernández estudiando el mercado laboral colombiano y mostramos cómo en lo corrido de la década hasta el 2018, para tener datos comparativos con América Latina, la tasa de desempleo 2010-2018 en Colombia fue del 10%. En América Latina, en las 7 economías más grandes de la región, 7%. O sea, teníamos 3 puntos de mayor desempleo estructurales. A eso se le suma un desempleo relacionado también no solamente con la falta de trabajo, sino también con un empleo informal, cercano al 60%, la gran mayoría de los trabajadores. Y esto tiene que ver con muchas dimensiones. Por ejemplo, la nula o bajo crecimiento de la productividad laboral, no en las grandes ciudades, sino especialmente en departamentos y municipios con niveles más bajos de desarrollo económico. También los costos no salariales. Se mostró en la reforma del 2012 cómo reducir los costos no salariales fue muy importante para aumentar la formalidad laboral en alrededor de 5%. Y un tema muy importante, Víctor, que tiene que ver con las barreras de cotización a la seguridad social. Cuando usted mira las cifras, tenemos más de 10 millones de personas informales
que ganan menos de un salario mínimo. Y la restricción que tenemos por ley y por constitución es que una persona no puede cotizar a seguridad social cuando tiene ingresos inferiores a un salario mínimo. Estamos dejando por ese motivo más de 10 millones de personas, cuenta propias, no asalariados, cuenta propistas, que ganan menos de un salario mínimo. Hay entonces, Víctor, que pensar en todas este tipo de restricciones, reconocer las fallas estructurales de nuestro mercado laboral y poder hacer las reformas para no regresar a un desempleo del 10%, sino ojalá del 6 o 5%. Doctor Mejía, una última pregunta. Algunos programas del Gobierno Nacional en medio de esta crisis económica buscaban proteger puestos de trabajo, entre otros ayudando a pagar las nóminas de las empresas. ¿Esto funcionó o no funcionó? Pues mire, yo creo que iban en la dirección correcta. Creo que algunos de ellos se demoraron en llegar. El plan de apoyo a empleo formal, infortunadamente, tomó bastante tiempo entre el anuncio del señor presidente de la República y su implementación. Eso, yo entiendo de eso porque yo estuve también en el gobierno y sé lo difícil que es implementar las medidas de política pública. Pero mire, eso ya pasó. Yo creo que lo que hay que hacer, Víctor, en este momento es complementar ese muy interesante plan de apoyo al empleo formal, ya no para mantener el empleo, porque infortunadamente se perdieron ya más de 4 millones de empleos, seguramente sin el plan habría sido peor, pero ojalá para complementar ese plan, ya no con el mantenimiento del empleo, sino con incentivos también para la creación de nuevos empleos formales. Ojalá se pudiera discutir eso, por ejemplo, a través de subsidios transitorios, temporales que pueda otorgar el gobierno para incentivar la creación del empleo que realmente necesitamos como país, como sociedad, que son los empleos formales. Pues doctor Mejía, siempre muy valiosas sus opiniones, que tenga una feliz noche y nos estaremos hablando en una próxima oportunidad. Muchas gracias, Víctor. Especial saludo. Feliz noche. El director de FEDesarrollo aquí en Signo Precios. Y varios dirigentes empresariales se pronunciaron, por supuesto, frente a la situación del desempleo y sus causas. Aquí algunas de las opiniones más importantes. Demuestra igualmente que desafortunadamente las medidas restrictivas de alcaldes y gobernadores, de toques de queda y otra serie de medidas no han contribuido en nada al despegue y al repunte de la actividad productiva. Y por otro lado es muy preocupante llegar con tasas de desempleo a ciudades como Neiva, más por encima del 40%, Ibagué, Armenia, Medellín por encima del 25%. Que la reactivación económica o la apertura gradual de las economías es la que está liderando la caída o no del desempleo o la mejora de la fuerza laboral. Por ejemplo, desde que junio la apertura económica fue mucho más grande que en abril y mayo, lo que mostró es que el empleo mejoró un poco en términos de lo que vimos en el pico de abril. 4 prioridades. 1. Acelerar rápidamente todas las propuestas y planteamientos para la reactivación, tanto los del gobierno nacional como las transversales, como aquellas que han surgido de los distintos sectores productivos. Todo esto garantizando que si lo aceleramos podemos acelerar rápidamente la recuperación del empleo. 2, y no menos importante, que el tema de empleo se vuelva parte de la agenda de las autoridades locales. Pues crítica entonces la situación del desempleo. Gracias por seguir con nosotros en Signo Pesos. La crisis generada por la pandemia ha hecho olvidar temas cruciales como la regulación de las plataformas de transporte, que a pesar de la polémica muchos colombianos las siguen utilizando. Por eso saludo a la doctora Paula Bernal. Ella es directora de Asuntos de Gobierno de la compañía Didi, una de estas plataformas de transporte. Doctora Bernal, bienvenida a Signo Pesos. ¿Cómo ha estado? Víctor, buenas noches, muy bien. Un saludo a usted, a todos sus compañeros y a todos los que nos acompañan. Bueno, ¿cómo les ha ido durante todas estas fechas, semanas, meses de pandemia, donde ha habido tantas restricciones, pero también muchas personas con necesidades de un transporte más individual? Sí, Víctor, ha sido una época retadora para todos los colombianos, para las empresas, para las personas. Pero hemos encontrado en esta pandemia, hemos reafirmado nuestro compromiso con Colombia y hemos reafirmado que la tecnología es quien mejor se adapta a los desafíos y a las necesidades de cambio. Entonces hemos aprovechado este tiempo para reafirmar nuestra oferta de valor en Colombia, para encontrar oportunidades diferentes, para afianzarnos y para volver mejores cuando las condiciones lo permitan. Pero ¿las personas ahora están utilizando más este tipo de plataformas que antes? Pues obviamente la medida, digamos, de aislamiento y la necesidad de quedarnos en casa impacta la movilidad, hay menos gente moviéndose,
Sin embargo, estas plataformas ofrecen un esquema que cuida la salud de los colombianos y que además genera reactivación económica. La tecnología es un muy buen aliado y eso es lo que hemos encontrado no solo en Colombia. Didi es una compañía china, como saben, y esta crisis nos cogió antes en China. Y lo que se encontró en China de manera muy temprana y se ha venido replicando en muchos países del mundo es que la trazabilidad y la tecnología y la movilidad individual son una muy buena herramienta para enfrentar los desafíos que trae esta pandemia por la necesidad de aislamiento social. Hubo algunas decisiones, bueno, el año pasado de la Superintendencia de Industria y Comercio contra plataformas de movilidad puntualmente. ¿Eso ha afectado en algo sus operaciones, las operaciones del sector? ¿Ha disminuido la oferta de los servicios? Didi es una compañía que llegó a Colombia hace un año y hemos notado una gran acogida de nuestros usuarios, de nuestros socios conductores, porque tenemos una promesa de valor que impacta positivamente a las ciudades, a las personas, a los socios conductores. Hemos venido notando esta acogida y en este momento de coyuntura hemos encontrado la manera de reinventarnos como tantas personas y tantas empresas que han encontrado esa necesidad y hemos afianzado nuestro compromiso en Colombia. Hemos movido, por ejemplo, personal médico, hemos desplegado acciones para la salud y la seguridad, tanto de nuestros usuarios como nuestros socios conductores. Y en ese sentido sentimos que Colombia sigue siendo un país que requiere estos servicios y que los acoge muy bien. Antes de meternos pues, en toda esta crisis del coronavirus, se hablaba de una iniciativa para regular estas plataformas. ¿Cómo va eso? Desde el sector, ¿qué nos pueden contar? Sí, Víctor, como sabe, pues la legislatura inició hace unos pocos días. El proyecto que existió en la legislatura anterior no tuvo trámite y se archivó. Y en esta legislatura se han presentado ya varias iniciativas. Lo que nosotros celebramos es que vemos que va a ser un debate muy plural, lleno de diferentes esquemas, de diferentes aproximaciones, y eso lo celebramos en Didi. Nosotros tenemos una experiencia global, pero nos gusta localizar los productos a los mercados donde operamos. Pero lo que sí hemos visto a través del tiempo en los procesos regulatorios que ha vivido Didi en otros mercados diferentes a Colombia, es que el debate, entre más plural, entre más continente sea, mejor. Y confiamos en que la decisión que se va a tomar a través del proceso regulatorio que ha iniciado será la mejor. ¿Y qué opinan ustedes de iniciativas como las que buscan mejorar las condiciones de ingresos o laborales? Bueno, hay ahí todo un debate alrededor de cómo trabajan los socios a través de estas plataformas. ¿Ustedes qué opinan respecto a eso? Nosotros creemos que va a ser muy importante que desde la perspectiva tanto de los temas laborales o de seguridad social como de la perspectiva puramente de la actividad de movilidad, lo más importante será que se entienda el esquema de estas plataformas, que se entienda su naturaleza. Estas leyes, más que regular unas empresas en particular como Didi, regularán la actividad de más de 150.000 personas en Colombia, como lo ha señalado hace poco FEDesarrollo, y regularán la forma en que se mueven 1.5 millones de usuarios que se han conectado a nuestra plataforma en el periodo de un año. Entonces, creemos que será súper importante que las autoridades que vayan a abordar este debate regulatorio lo hagan bajo el análisis y bajo la óptica de las economías colaborativas, que son economías descentralizadas y que son economías que tienen unas particularidades diferentes. Por ejemplo, se desarrollan en un entorno de flexibilidad y autodeterminación importante, que es diferente a algunos entornos laborales más tradicionales o más usuales. Mientras se entiendan las particularidades de estas plataformas, nosotros como empresa, como Didi, estamos listos para colaborar, para contribuir en el debate y evidentemente sabemos que las regulaciones tendrán en alguna medida algunas cosas para las plataformas, para equilibrar la cancha como se habla, digamos, últimamente, y para abordar temáticas como la laboral, siempre y cuando se haga desde la perspectiva de la actividad, que es esto, y se puedan encontrar las mejores normas que respondan a estas actividades y no que respondan a otras que son diferentes. Estamos listos para iniciar el proceso de discusión regulatoria. Doctora Bernal, pues estaremos muy pendientes del trámite por el Congreso de este proyecto que busca regular a las plataformas de movilidad y bueno, a muchas otras plataformas en nuestro país. Que tenga una feliz noche. Muchas gracias, Víctor.
Llega como siempre la hora de hablar de los negocios. Juan Fernández, ¿qué nos trae? ¿Qué noticias empresariales vamos a destacar hoy? Bienvenido. Víctor, buenas noches. El BID está lanzando un reporte que analiza la situación de las empresas y la región andina y la capacidad para afrontar disrupciones severas como la que estamos viviendo por cuenta del coronavirus. Y lo interesante es que las empresas de Perú y Colombia se encontraban mejor posicionadas para enfrentar el choque del COVID-19, mientras que las de Ecuador y Bolivia estaban menos preparadas. Pero como es casi evidente, las empresas grandes y medianas son las de mayor preparación en comparación con las pequeñas y sobre todo con las microempresas. Juan, ¿y a qué se debe estar mejor o peor preparados? Víctor, se debe básicamente a tener acceso a crédito, el uso de tecnologías, ser propietarios de los espacios en los que operan, entre otros. Y el foco está en lo que viene a futuro y cómo las empresas van a evaluar sus estrategias comerciales y rediseñan sus cadenas de valor. Un capítulo interesante en cuanto a la resistencia de Colombia tiene que ver con el uso de la tecnología para sus negocios, el índice de uso de Internet destinado a las ventas a los clientes y las órdenes de compra es bastante mayor en Colombia que en los otros países. Juan, ¿y tiene más datos sobre Colombia? Sí, hay más. Y sobre Colombia y en general en los otros países el acceso al crédito justo es fundamental. Se lo decía hace un momento, sin él aquí y prácticamente en ningún país de la región no va a haber recuperación. Con esta situación, el 82% de las empresas del país podrán subsistir entre 1 y 2 meses con recursos propios, pero eso ya pasó. Vamos por el mes número 5 de encierro y a estas alturas solo el 2,5% de las empresas puede hacerlo. Ahora, sobre los tiempos de recuperación que tienen en la cabeza los empresarios, creen que van a tardar entre 2 y 3 años. En el país, el 75% de las empresas ha visto una disminución del 50% en sus ventas. Varios de esos datos del BID se cruzan con una encuesta de Confecámaras que profundiza el tema y que muestra las salidas que ven o no los empresarios. Y a estas alturas, cerca del 18% apuesta por un cierre parcial, el 10% piensa invertir en tecnología y el 9% evalúa cambiar de modelo de negocio. Y una de las salidas que se están implementando con las consecuencias que eso tiene es la subida de los precios de los productos. Más del 11% ha subido sus precios, evidentemente porque el 22% de los insumos también ha subido y también porque no ven otra forma de apalancar los costos no planeados. Para terminar, Víctor, ya los empresarios están pensando en la post-pandemia. Por eso, y es una de las conclusiones del BID, el rol del sector público en la promoción de la actividad privada será determinante mediante apoyos a la innovación y también la digitalización y, por supuesto, la flexibilización laboral, Víctor. Juan, gracias. Lo espero mañana con más movidas empresariales. Nosotros aquí en Signo Pesos regresamos con una cifra muy mala, cifra económica del día. Es la siguiente, menos 32,9% y corresponde al crecimiento anualizado, que en este caso es una muy fuerte e histórica contracción registrada en el Producto Interno Bruto de los Estados Unidos. Al cierre del segundo trimestre de este año, por supuesto, afectada esta potencia por la crisis del coronavirus, se trata de la peor caída en su economía, desde inclusive más allá de 1947, cuando hay registros históricos de los datos de los Estados Unidos, aunque ya muchos analistas inclusive creen que estas cifras son peores a cualquier guerra mundial, son las peores cifras de la economía estadounidense. Y a finales de agosto arranca el piloto de reapertura de restaurantes en Bogotá en 10 zonas de la ciudad. El servicio se activará con reservas y los comensales no podrán estar en el establecimiento por más de 2 horas. A pesar de ese anuncio, el gremio no está del todo contento. El piloto de reapertura de restaurantes inicia desde el fin de semana del próximo 22 de agosto. Las localidades donde se implementará son Chapinero, Santa Fe, La Candelaria, Usaquén, Puente Aranda, Tunjuelito, Kennedy. En esta localidad dependerá de los niveles de contagio. Teusaquillo, con la novedad que se incorporó el Parkway y Barrios Unidos. Lo que vamos a hacer es cerrar 10 zonas de Bogotá, 30 tramos, que son calles y carreras, y esos tramos van a estar delimitados solamente para entrar a pie. Según el distrito, se busca que este piloto quede implementado de manera permanente. La idea es que los establecimientos que hacen parte de esta estrategia saquen su oferta gastronómica a la calle, es decir, únicamente a cielo abierto. La gente tiene
que llegar con previa reserva a su restaurante. Ya no va a ser un tema de espontaneidad como nos gusta a nosotros los colombianos, ni tampoco de quedarnos un largo rato. Estamos invitando a que la ciudadanía solamente tenga 2 horas. Llegar, pedir, comer, pagar e irse. Según el distrito, más de 1.500 restaurantes han solicitado hacer parte de este piloto. 400 estarían habilitados por el momento. Parte de la logística de esta estrategia contempla instalar divisiones entre mesas y reducir el contacto entre el mesero y los comensales. Tenemos además unos protocolos de salubridad internos muy grandes. Tenemos incluso la forma de hacer los pedidos a través de aplicaciones. No va a haber el mesero. Para el vocero del gremio de los restaurantes en el país, Acodres, este piloto no está bien diseñado, pues asegura que es más lo que tendrán que invertir los establecimientos comerciales que lo que realmente se traducirá en ganancias. Sacar mesas nos expone a algo que llamamos contaminación cruzada, que de entrada destruyen los protocolos de bioseguridad que se le propusieron al gobierno. El uso del espacio público debe estar enfocado para compensar el aforo que se pierde dentro del restaurante por el distanciamiento entre las mesas. Según el distrito, el gobierno nacional ya dio luz verde para la apertura de autocines a cielo abierto en la capital. Y esos son los indicadores económicos que usted siempre debe conocer antes de irse a dormir. Otra jornada de preocupación en los mercados internacionales ante las cifras tan malas de la economía de Alemania, Estados Unidos, de México. Por eso el dólar subió, tasa representativa del mercado de mañana, 3.739 pesos con 49 centavos, avanzó 22 pesos con 60 centavos. El petróleo de referencia Brent para Colombia cayó 1,85%, se ubicó en $42 con 94 centavos por barril. El precio interno del café colombiano subió y quedó en promedio a 1.110.000 pesos por carga, en línea con la subida que ha venido teniendo el dólar. El índice Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia cayó 0,87%. La acción que más subió fue la de la propia Bolsa de Valores de Colombia, con una ganancia de 1,66%. Y la acción que más cayó fue la de Fabricato, que tuvo un retroceso de 14,19%. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato. La Superintendencia de Sociedades reveló el ranking de las 1.000 empresas más grandes del país al cierre del año 2019, medidas por su nivel de ingresos. Y este es el top 10. Ecopetrol, en primer lugar, seguida por la organización Terpel, una de las compañías con mayor facturación. La refinería de Cartagena es una compañía de Ecopetrol. Comunicación celular, esto es Claro. Almacenes Éxito. Empresas Públicas de Medellín también está dentro de las que más factura. Antes de la pandemia, Avianca estaba en el top 10. Nueva EPS, Zenit, otra compañía de Ecopetrol, entre varias empresas más. Así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.